Hermano Dani, hermano, es que no se le escucha nada. Pues si está hablando no se le ha escuchado nada. Perdón, perdón. Sí, es cierto, Dios le bendiga. En silencio. Estamos en silencio, gracias. Bueno, entonces les decía, vamos a iniciar con la oración, la lectura de la palabra y vamos a iniciar el capítulo 19 de el segundo libro de Sobrenatural, la vida de William Branham. Y hoy, siendo un día tan especial, recordando el nacimiento, un 6 de abril de 1909 en Burkesville, Kentucky, del profeta. Entonces, de esa manera les invito a que inclinemos nuestros rostros. Vamos ahora. Soberano Dios, gracias por tener cuidado de nosotros y bendecirnos, por, Señor, darnos la oportunidad de unirnos en este club de lectura para escuchar un poco más acerca de la historia del profeta que tú, Señor, nos enviaste. Reconocer el tiempo en que estamos viviendo, Señor, y saber que para nosotros, Señor, nos fue dado el privilegio que muchos no tuvieron, y es, Señor, tener la voz del séptimo ángel en nuestros medios. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor, pues tú eres, Señor, el que nos da de estas ricas y abundantes bendiciones. Hemos apartado este tiempo para escuchar, hemos apartado este tiempo para entender un poco más y comprender, Señor, de la vida del siervo tuyo, que como siempre lo decimos, fue un humano igual que nosotros, con altas y bajas, con derrotas y victorias, pero Señor, nos dejó el mensaje tuyo para nuestro tiempo. Agradecemos por eso, Señor. Invocamos tu santo nombre en esta hora y damos inicio a este club de lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el libro de Apocalipsis y nos vamos a una cita bastante conocida, Apocalipsis del capítulo 10, en el verso 7, donde dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Creo que está, no sé si está. No. Ok. Bueno, entonces, de esta manera vamos a comenzar la lectura. Ya está en la pantalla el capítulo 19. No sé si alguna quiera leer o comenzamos acá, como ustedes deseen. Ok, listo. Entonces, Andrea, te doy el lugar para que comiences la lectura. Capítulo 19. Cae una cortina negra, 1936. Como para tranquilizar su afligida conciencia, William Branham incrementó sus esfuerzos evangelísticos alrededor del área de Jeffersonville, sintiendo que la historia de su vida podría inspirar a otros a tener fe en Dios. Bill puso por escrito algunas de sus experiencias y las mandó imprimir en un folleto de 15 páginas. Él pidió prestado su título de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y firmó su obra por el reverendo Billy Branham. A manera de prólogo, él escribió: este libro ha sido escrito para que todo aquel que lo lea pueda saber que Jesucristo todavía está salvando y sanando a la humanidad. Es mi creencia que Él pronto ha de aparecer otra vez. Este libro relata fue que Él escogió a un pobre muchacho y lo llamó a su ministerio. Cómo fue que el muchacho huyó de la presencia de Dios por un tiempo y luego cómo volvió a servirle con todo su corazón. Bill continuó en la página siguiente con una oración. Oh Padre Celestial, por favor bendice a cada persona que lee este libro, a saber que muy pronto vas a llamar a una iglesia poderosa tal como nunca hemos visto. Todavía te creemos. Haz nacer un anhelo en cada corazón tú, oh gran Señor, justo, ayuda a tu siervo humilde para continuar con tu mensaje. Sé que me escondiste entre los juncos como hiciste con Moisés, por alguna razón. Así que, Padre, ayúdame a glorificar tu nombre, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Las siguientes 7 páginas hacían resaltar la vida poco común de Bill, comenzando con la manera en que él y su madre hubieran muerto en una tormenta de nieve, si no hubiese sido por la intervención de un vecino. Él relató de la voz que le habló desde las ramas de un árbol cuando tenía 7 años de edad, diciendo: nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una obra que tú harás cuando tengas mayor edad. Luego mencionó su viaje a Arizona en 1927 y relató cómo es que el fallecimiento de su hermano Edward lo trajo a casa y lo obligó a considerar lo que aguarda más allá de esta vida. Él escribió lo referente a haber sido superado por el gas mientras trabajaba para la compañía de servicio público, su operación posterior y la visión de una cruz de luz que lo dirigió hacia Dios. Luego describió su propia sanidad milagrosa de un trastorno estomacal y astigmatismo severo, su llamado a predicar y finalmente la bola de fuego que apareció sobre su cabeza mientras bautizaba en el río Ohio en 1933, aunque no mencionó la voz que dijo: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Jesucristo, de igual manera tú eres enviado a precursar su segunda venida. Él concluyó su folleto con estas palabras: amado lector, si tan solo tuviera lugar en este folletito para contarle de todas las cosas que han sucedido, de cómo nuestro tabernáculo fue construido y muchos poderosos avivamientos que hemos celebrado, hay gente que ha venido de cerca y también de muy lejos para ser sanada, pero tengo que abreviar para que este folleto se pueda producir económicamente y así pueda llegar hasta usted. Estas cosas estas cosas poderosas, estas cosas son escritas para informarle a usted que Jesucristo todavía es el mismo de hoy, como fue ayer y lo será por los siglos, y para que usted se dé cuenta de que debe creerle y ser salvo. Cuando tengamos un avivamiento cerca de usted, si le es posible, queremos que asista. Allí siguieron 2 páginas de testimonios por personas que habían sido sanadas milagrosamente, incluyendo una del señor Merrill y una de la señora Der Ohio, quienes fueron las primeras 2 personas sanadas por medio de una visión después que Bill se había convertido en un cristiano. El señor Merrill escribió: yo estaba en el hospital en New Albany, Indiana, cuando oí del hermano Branham. Me había arrollado un automóvil y casi todas mis costillas estaban quebradas y mi espalda estaba torcida. En cuanto a la ayuda médica, yo estaba sin esperanza. Cuando el hermano Branham oró por mí, todas mis costillas volvieron instantáneamente cada una a su lugar y también sanó mi espalda. El doctor no pudo entenderlo. Me levanté, me vestí y fui a mi casa y al trabajo. Doy gracias a Dios por su poder sanador. William H. Merrill, 1034 Clark Street, New Albany, Indiana. La señora Der Ohanian escribió: yo había sido una lisiada por varios años y por un tiempo ni aún podía salir de la cama. Mis piernas estaban encogidas y por eso no podía andar. Los doctores me dijeron que nunca más andaría. Oí del hermano Abraham y de cómo Dios le estaba contestando las oraciones y le llamé. Él y otro joven llamado Jack vinieron a orar por mí. Inmediatamente mis piernas fueron sanadas. Yo pude andar. Todavía estoy andando y ya han pasado 4 años. Le doy gracias al Señor por su poder tan maravilloso. Señora Mary Dare, Ohio, 2223 es Oak Street. New Albany, Indiana. Ah, no. Que estaban más interesados en la economía y utilidad antes que en la No, apariencia. no, espera, que me equivoqué. Creo que estábamos. Es la anterior. Un segundo. Listo, es esta. El folleto concluía con un sermón de 2 páginas sobre el poder de Jesucristo para sanar hoy en día. Bill escribió: muchos que leen la Biblia dicen, si tan solo yo hubiera vivido en el tiempo de Cristo, hubiera podido ir a Él y me hubiera ayudado. Amigo, Él está aquí hoy para ayudarle, igual como estuvo en aquel día. Solo crea al Espíritu Santo porque Él es testigo de Jesús. Por favor, allí donde está, crea en Él y usted será sanado.
Miembros de la congregación de Bill distribuían copias de Jesucristo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, a sus amigos y familiares, quien cada uno a su vez repartían copias a sus amigos y vecinos. Con el tiempo, este modesto folleto se abriría camino muy dentro de muchos lugares remotos y produciría algunos milagros asombrosos. Después, en aquel verano de 1936, Bill y Hop iban a llegar a Fort Wayne, Indiana, a visitar al papá de Hop. Bill tenía prisa por tomar la carretera, porque si podían llegar a tiempo allí, ellos podían abarcar el culto del sábado por la noche en el tabernáculo Regal, una iglesia que le gustaba visitar cada vez que él estaba en Fort Wayne. Hop, no te vas a bañar antes que nos vayamos. Hop, no te vas a bañar antes que nos vayamos, ¿verdad? Bill le echó un vistazo nerviosamente a su reloj. No me tomará mucho tiempo, pero Bill, si vamos a la iglesia esta noche, voy a necesitar un par de medias nuevas. Mientras me alisto, puedes ir al centro de la ciudad, a la tienda J.C. Penney y me compras un par. Bueno, si eso acelera las cosas. Sí, así será. Aquí tienes 60 centavos. Ahora asegúrate en traer medias de chifón, no de rayón, y asegúrate que sean muda completa. ¿Te podrás acordar de eso? Claro, medias de chifón, muda completa. Las medias de chifón eran fabricadas de pura seda, lisas y lujosas, aunque 3 veces más caro que el rayón. El chifón era preferido por cualquier mujer que deseaba sentirse elegante y mirarse de moda. El rayón, por otra parte, era a menudo la opción de las mujeres ancianas. Ancianas que estaban más interesadas en la economía y utilidad antes que en la apariencia. Bill Braham sabía poco con respecto a las modas de las mujeres y tenía dificultad en separar en su mente el chifón del rayón. Para asegurarse que no se le olvidara, se mantenía repitiendo la correcta mientras caminaba hacia la tienda. Chifón, 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 chifón. Alguien le decía, lo saludaba mientras pasaba. Hola, contestaba y continuaba diciendo entre dientes, chifón, chifón, chifón. Entonces pasó Orville Spon, un viejo compañero de pesca. Orville dijo, Billy, ¿sabías que las percas están picando allá al lado de aquel último muelle? Algunas de ellas son de este tamaño. Orville extendió las manos para señalar el tamaño. Bill silbó, bastante impresionado. Los dos hombres discutieron la carnada y los métodos de pesca por unos cuantos minutos. Cuando Bill se alejó, se le había olvidado qué tipo de medias él debía de comprar. Ahora, ¿qué iba él a hacer? Estaría apenado de regresar a casa y decirle a Job que se le había olvidado. Aparte de eso, le tomaría demasiado tiempo. De pronto pensó que Thelma Ford, una amiga suya que trabajaba cerca en un almacén, ella probablemente podría decirle lo que él necesitaba saber. Una vez habiendo cruzado la puerta, Bill se detuvo en la sección de artículos deportivos para admirar su rifle favorito, calibre 22 en el anaquel. Era una hermosa arma de fuego, perfecta para la cacería de ardillas. Bill había querido comprarla por más de un año, pero costaba $17 y él ni siquiera podía reunir los $3 para un pago inicial. Bueno, tal vez algún día. Thelma Ford venía. Hola Billy, ¿en qué te puedo servir? Hola Thelma. Hop quiere que yo le compre un par de calcetines. Thelma arrugó la nariz. Pues Billy Hop no quiere calcetines. Sí los quiere, ella los quiere. Moda completa. Oh, tú quieres decir medias. ¿De qué tipo las desea? Sintiéndose ridículo y no queriendo mostrar más de su ignorancia, Bill decidió alardear de sus cualidades. ¿De qué tipo tienes? Tenemos todo desde rayón hasta... Ese es el que ella desea, rayón. ¿Cuánto cuesta? Cuestan 20 centavos el par. En ese caso, me llevaré 2 pares. Ahora, Bill se estaba sintiendo engreído. Cuando llegó a casa, bromeó con Hop. Ustedes mujeres siempre están jactándose respecto a cuán buenas compradoras son. Van del otro lado del río hasta Louisville y se pasan todo el día buscando gangas, mientras yo voy directamente al centro de la ciudad aquí en Jeffersonville
Jeffersonville y compró 2 pares de calcetines con el dinero que me diste para un par. Y todavía me sobra dinero. ¿Trajiste chifón? Sí, lo traje, chifón. Rayón, todo le parecía igual. Hop tomó la bolsa y miró al interior. Sonrió. Sí, Bill, eres un verdadero descubridor de gangas. Cuando llegaron tarde a Fort Wayne por la tarde, Bill se enfadó cuando Hop dijo que necesitaba detenerse en un almacén antes de ir a la iglesia. Bill se detuvo y Hop se dio prisa a entrar. Unos cuantos minutos después regresó cargando una pequeña bolsa de papel. Ella no dijo lo que había comprado, y siendo que el pensamiento de Bill estaba concentrado en llegar al tabernáculo Redigar, tan pronto como fuera posible, él no preguntó. Que poco sabía Bill cuán pronto su inocencia, su inocente error de aquella mañana se volvería a perseguirlo. Un destello de luz del sol centelló por la vida de Bill cuando nació su hija el 27 de octubre de 1936. Le pusieron por nombre Sharon Rose, una inversión de la Rosa de Sharon, uno de los títulos poéticos de Jesucristo. Sharon Rose era una niña hermosa y Bill amaba más que lo que a él le encantaba el sol cálido en un día despejado de otoño. Él no sabía que el nacimiento de Sharon sería el último rayo de felicidad en tocarlo durante muchos años. Las oscuras nubes comenzaron a acumularse en noviembre. Primero murió la cuñada de Bill, entonces uno de sus hermanos fue matado, Edward Charles Branham, hijo de 17 años de edad. Un domingo en la noche Charlie se hizo llevar en automóvil en el estribo exterior de un automóvil conducido por una persona ebria. El automóvil chocó de reflón contra un poste de energía eléctrica, raspando a Charlie, fracturándole el cuello. Bill estaba predicando en la iglesia en ese momento. Otro de sus hermanos le trajo las noticias. Inmediatamente Bill despidió el servicio, pero para cuando él llegó al hospital, su hermano Charlie ya estaba muerto. La muerte del joven Charlie afectó tremendamente al padre de Bill. Todavía quebrantado en salud y desesperadamente pobre, Charles Branham, padre, comenzó a meditar en su vida, tanto en su pasado como en su futuro. Una mañana, Bill lo vio sentado en medio de las manceras de un arado, llorando. Bill le preguntó, ¿qué ocurre, papá? Tú no lo entiendes, Billy, pero algún día lo entenderás. Yo deseo ver la antigua tierra natal otra vez. Tengo 52 años de edad y no he regresado allá como por 25 años. Si usted desea regresar allá, papá, yo le daré el dinero para que vaya. Por una última ocasión, Charles visitó el lugar cerca de Burkesville, Kentucky, donde nació. Cuando regresó a Jeffersonville, se sentó en una cantina pensando en cómo es que él había saboteado su vida con el alcohol. Un hombre le ofreció comprarle una bebida. Sintiéndose culpable, pero incapaz de detenerse a sí mismo, él aceptó. A medida que el ligero líquido café llenaba su medida para licores, Charles dijo, presten atención, muchachos, tengo un hijo parado allá en un púlpito esta noche. Este muchacho está bien y yo estoy mal. No permitan que este licor desacredite a mi hijo. Cuando él llevó a sus labios la copita que contenía un solo trago, su mano temblaba tan intensamente que la mayor parte del whisky se derramó sobre su barbilla. Charles prorrumpió en llanto y lloró. Tomando su sombrero, se salió. 2 semanas después, el 30 de noviembre de 1936, Charles Branham sufrió un ataque masivo al corazón. Él todavía estaba vivo cuando Bill llegó a su lecho. Bill acostó la cabeza de su padre en sus brazos. Aquellos mechones de cabello negro rizado estaban apenas comenzando a volverse canoso en las sienes. Bill pensó, yo contribuí a poner esos cabellos canosos allí. ¿Cuántos pesares le he causado? Él miró a la mano de su padre, que le faltaba un dedo de un accidente con una desfibradora, y él pensó en cuánto arduamente había trabajado este hombre para criar a sus 10 hijos. A Bill no le interesaba lo que alguien más pensara de Charles. Este hombre era su padre y él lo amaba. Charles alzó su vista hacia los ojos de su hijo mayor.
Billy dijo en voz baja, he estado mal. Papá, no es demasiado tarde para cambiar. Y allí mismo, junto al lecho de muerte de su padre, Bill lo guió al Señor de toda vida y esperanza, Jesucristo, en el lapso de la hora. En el lapso de la hora, Charles fue a encontrarse con su hacedor. En ese momento, Bill vio a un ángel blanco de pie enfrente de él. A través de su dolor, Bill al menos sabía que el alma de su padre estaba segura en Cristo. La siguiente desgracia comenzó una semana antes de Navidad, cuando ambos hijos de Bill cayeron enfermos con resfriados. Pronto Job estaba absorbiendo los mocos y tosiendo junto con ellos. La temperatura en el exterior había bajado por debajo de cero. Job puso sábanas en la base de las puertas y toallas a lo largo de los alféizares para reducir las corrientes de aire. Eso ayudaba un poco. Pero a causa de que la casa tenía tan poco aislamiento, la estufa de la cocina tenía dificultad para mantenerle calientes las dos habitaciones. En 1936, la Navidad cayó en un viernes. El día anterior a Navidad, Job fue con una amiga al otro lado del río a Louisville, Kentucky, a comprar algunos regalos de último minuto para los niños. Bill se presentó a trabajar como de costumbre. En su receso de mediodía abrió una cuenta de ahorros para Sharon Ross, introduciendo 80 centavos, su regalo de Navidad para su hija de 2 meses de edad. Luego dejó un regalo de Navidad en la oficina de su compañero de juventud, Sam Adair, quien recientemente acababa de regresar de la Facultad de Medicina para abrir un consultorio privado en Jeffersonville. Después, esa tarde, Bill recibió una llamada urgente. Mientras andaba de compras en Louisville, Job se había desmayado en la calle. Ahora estaba en la casa en cama, desesperadamente en necesidad de atención de él. Bill se fue corriendo y encontró a Joe enredada en sábanas, tiritando incontrolablemente. Él le tocó la frente. Su piel se sentía ardiente. Bill llamó a Sam Adair, quien vino de inmediato. El doctor Adair introdujo el termómetro debajo de la lengua de Job, poniendo su estetoscopio contra el pecho de ella. Él escuchó y frunció el ceño. Luego chequeó el mercurio. Oh cielos, tiene fiebre de 105 grados Fahrenheit, 43 grados centígrados. Bill, esto es grave. Ella tiene neumonía. Necesita darle jugo de naranja toda la santa noche. Hazla que beba al menos 2 galones, 7.57 litros, para abatir esa fiebre. Bill se sentó junto a la cama de Job por toda la noche, dándole sorbos de jugo de naranja. Ya para la mañana de Navidad, la fiebre había bajado unos cuantos grados. La señora Brumbash hizo una visita corta para ver a su hija y se horrorizó por la habitación fría y con corrientes de aire. William, esta casa no está provista de calor suficiente para abrigar a Job. Voy a llevármela a mi casa. Bill dijo, yo preferiría preguntarle al doctor Adair si debiéramos moverla. ¿Adair? Yo no le preguntaré a él nada. Ese muchacho no tiene suficiente cordura para buscar un lugar donde guarnecerse de la lluvia. Trae al doctor Lawrence para que la vea. Se marchó. Bill llamó al doctor Adair, quien le aconsejó, Bill, no la muevas. Si sacas a Job en ese estado de tiempo glacial ahora mismo, eso la matará. Pero doctor, su mamá va a hacerlo de todos modos. Entonces me libraré del caso ahora mismo. Bill, te amo. Como un hermano. Tú sabes eso, pero no puedo ser responsable por Job bajo esas condiciones. Tendré que dejar el caso y cedérselo al doctor Lawrence. Pues, doctor, tú sabes dónde están mis sentimientos. Con sus pensamientos en confusión, Bill se fue andando hacia la iglesia. Se puso de rodillas y oró. Señor, yo amo a mi esposa. Por favor, ten misericordia de ella y sánala. ¿Lo harás, señor? Bill vio un lienzo negro cayendo enfrente de él, parecido a la cortina que pone fin a una función de teatro. Él se quedó boquiabierto en horror ante la visión. Luego, mientras observaba, nubes grises color pizarra obstruyeron al sol. Lluvias torrenciales azotaron el campo, causando que el río Ohio creciera hasta que finalmente los diques que protegían a Jeffersonville se derrumbaran, inundando las partes más bajas de la ciudad.
Él vio a un varón descender del cielo con una regla para medir en su mano y medir el agua sobre la calle Spring a 22 pies, 6.70 metros de profundidad. La visión perturbó a Bill. Hasta aquí, cada visión momentánea que él había visto del futuro se había hecho realidad. Él compartió la visión alrededor de la ciudad, esperando que la gente hiciera caso, se prepararan y por consiguiente vidas pudieran ser salvadas. Pero aquellos a quienes les contó o se rieron disimuladamente, se rieron entre dientes o francamente se rieron a carcajadas. Incluso aquellos en su propia congregación se mostraban escépticos, como el anciano Jean Wishart, quien dijo: Billy, la peor inundación que alguna vez hemos tenido fue en 1884. Y entonces hubo únicamente como 6 pulgadas, 15.24 centímetros de agua sobre la calle Spring. Bill repitió la visión. Yo vi un varón descender de los cielos, tomar una regla para medir y la metió allí en la calle Spring y dijo: 22 pies, 6.70 metros. Jean Wishart se burló. Ay, Billy, tan solo estás excitado. No estoy excitado, eso sí, eso es, así dice el Señor. Y además, el mismo Dios que me dijo que habrá una inundación, me mostró una cortina negra que se ha interpuesto entre él y yo. Algo nos ha separado. Él no me escucha cuando oro por mi esposa. Estoy preocupado de que ella nunca podrá salir de eso. Bill y Job atrás de la casa de los papás de él. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muy buena lectura, la verdad. Lees bastante bien. Pues yo creo que esta historia la hemos conocido por años, hemos sabido lo que habla el profeta respecto de, después de no haber ido con los pentecostales, cómo Dios cerró el momento de él, porque era su momento de ir con ellos, y lo que viene después. No sé si tienes un comentario. Estaba pensando solo en las medias ahorita de chifón rayo, chifón rayo. Así el error. Comúnmente nos pasa que olvidamos los encargos. No sé si tengan algún comentario que quieran hacer, o si no, pues iniciaremos el capítulo 20. ¿No hay comentarios? Creo que no. Bueno, si quiero decir algo, pues es cortico, sino que me parece algo importante. Y es Sí. en la parte donde bueno, el hermano Brana se equivocó de Tifón y Rayón. Pero a pesar de eso, llegó con eso y así alardeando. Pero la hermana Job no le dijo: pero vea, se equivocó, vea, yo no trajo lo que yo le dije. No, ella simplemente se rió y le dijo: sí, eres un buen comprador, algo así le dijo. Eso me parece muy especial, porque hay casos en donde yo he escuchado que los pastores dicen que las esposas, por cualquier cosa, de una, como se dice, eso no es como se dice la habilidad del hombre como hacer mandado. Ahí se cortó, se le salió la conexión, pero sí es cierto. Ella sencillamente no se ofendió, o bueno, no mostró que estuviera ofendida. Ahí volviste. Entonces, Así sí puedes se me sale, continuar, qué sí, pena. tranquila. Sí, Tranquilo. entonces, ¿cómo se dice? Se ponen como a regañar, a recatear, pero la hermana Job no tuvo esa actitud, sino que ella comprendió y a pesar de eso ella no tampoco fue y compró y dijo: vea, yo voy a comprar lo que no fue capaz de comprar o cosas así, sino que ella lo compró y no le dijo, se compró sus medias. Entonces me parece muy especial esa parte, como se dice, como esposa, de saber no hacer sentir mal al esposo, sino saber llevar las cosas. Solo eso. Eso, sí, eso es correcto. Yo creo que es una de las mejores actitudes en que las cosas no se den para que trasciendan, sino que sencillamente, bueno, fue un error. Se le olvidó lo que le mandaron a comprar, entonces ya fue y compró lo que ella realmente necesitaba, no necesitaba unas medias de anciana. Ah, bueno. ¿Decías? No, no, estaba solo. Bueno, entonces Paulita aquí va a leer el capítulo 20. ¿Listos? Vamos a iniciar.
Bueno, dice capítulo. Ah, no, sabes que sí, pero no, lo estaba aquí comentando aquí con Dani y le dije a él como que, uy, el carácter de la suegra, o sea, de la hermana de la señora Brumbach, era bien, o sea, bien duro, porque como que lo que poquito que hemos leído de ella hasta ahora, o sea, siempre como que muy despectiva, como que se expresa mal y de las personas y como que cuando los pentecostales, que esa basura, que yo no sé qué, que esas cosas. Ahorita con el médico, que Billy estaba diciendo que o sea, que él era el que estaba llevando como el caso, como que no, y ese quién es, ese no tiene experiencia, ese no tiene nada. Entonces decía yo, "Uy, de verdad que una señora compleja, o sea, de carácter muy difícil, como que me voy a llevar a mi hija, me voy a llevar a mi hija, punto, o sea, independientemente de lo que usted diga, le gusta o no. Entonces pensaba en eso, de que de pronto una persona como muy conflictiva, ¿cierto? O de pronto una persona que planta su posición y como que quiere que así sea y no me interesa si a los otros les parece o no, yo hago lo que a mí me parece. Entonces digo que a veces ese tipo de posiciones es un poco complejo porque entra como en conflicto con todo el mundo o todo el mundo tiene que ceder, ¿no? Para poder que esta persona pues pueda como sentirse que está teniendo como el control de las cosas. Entonces pensaba en eso, decía, a veces actitudes o cosas que uno puede tener que pueden reflejarse o asemejarse, ¿no? A ese tipo de comportamientos. Entonces, complejo eso. Que Dios nos ayude. Dice capítulo 20, la inundación desastrosa de 1937. Aunque Billy Paul y Sharon Rose se recuperaron rápidamente de sus resfriados, la neumonía de Hope se aferró tenazmente. Ella se pasó de plano el mes de enero encamada en la casa de su madre, incapaz de hacer algo por sí misma, o sea, se la llevó. Bill se encargaba de sus hijos después de trabajar, pero durante el día él tenía que dejarlos con una niñera. Él contrató a Meda Broad. Meda tenía ahora casi 18 años de edad. Ella se había graduado de la preparatoria el mes de mayo pasado y todavía no había encontrado un trabajo de tiempo completo, así que esta fue una buena manera para que ella ganara un poco de dinero extra y al mismo tiempo echarle una mano a su pastor. En la última mitad de enero de 1937, un frente de tormenta entró a la parte noreste de los Estados Unidos. Durante 2 semanas, lluvia fría llovió a cántaros la inmensa área de los montes Apalaches, desaguada por el río Ohio. Cada día el río Ohio hacía que aumentara más de nivel los costados de los riberos que protegen a Jeffersonville y Louisville, y las lluvias seguían cayendo, algunas ocasiones como nieve, pero más a menudo como agua-nieve. Los hombres patrullaban constantemente los diques. Si uno se rompía, centenares de millas de tierras de labrantía estarían inundadas, así como las partes bajas de todos los pueblos ribereños en el área. Los riberos estaban bien construidos, pero eran únicamente de tierra. No podrían soportar aguas tan altas por un prolongado periodo de tiempo. Día con día los diques se debilitaban. Finalmente llegó el momento a mediados de febrero, cuando las autoridades civiles decidieron evacuar a todos los que vivían en áreas de riesgo. Todo el día las carreteras estaban llenas de gente mudándose a terrenos más elevados. Tanto la casa de Bill como la de la señora Brumbach se ubicaban en una de las áreas amenazadas. Así que Bill tuvo que encontrar en alguna parte para llevar a su esposa. Primero Bill cotejó con los hospitales habituales. Desafortunadamente todos estaban llenos. Bill tuvo que mudar a Hope y a sus hijos a un hospital provisional montado por el gobierno. Luego él se unió al esfuerzo de evacuación civil. A pesar del amplio aviso previo, ¿sabes? Tuvieron que evacuar también la casa de la suegra. Sí. A pesar del amplio aviso previo, algunas personas todavía se quedaron en sus casas, a menudo porque no tenían los medios para viajar. Los voluntarios trabajaban febrilmente ya entrada la noche, intentando encontrar a tales personas y sacarlas antes que fuera demasiado tarde. Alrededor de la medianoche, una porción del ribero en el lado de Indiana del río se desbordó, mandando un muro masivo de agua estrellándose contra el centro de la ciudad de Jeffersonville. Cada sirena en la ciudad lloraba un último aviso urgente, lo peor había llegado.
Bill estaba en el otro lado de la ciudad en ese momento, patrullando con su camioneta de la compañía de servicio público. Él tenía su lancha en la parte de atrás, tan solo para en caso de que fuera necesario. Un mensaje se oyó en su radio: Bill, se ha desbordado de nuestro lado. Date prisa y desplázate hasta la calle Chestnut con tu lancha. Vamos a necesitar de tu ayuda. Cuando Bill llegó a la localización transmitida por el radio, varios hombres señalaron hacia el otro lado de las aguas turbulentas que estaban haciendo remolinos alrededor y entre las casas. Hay una madre y un grupo de niños dejados desamparados allá. No podemos llegar con ellos. ¿Crees que podrás llegar a ellos con tu lancha de motor? Mirando fijamente dentro del aguanieve y la penumbra, Bill podía distinguir una figura de pie en el porche de una casa cerca de donde el dique se había roto. El torrente estaba saliendo a borbotones a través de aquel agujero en la barrera contra inundación y la casa se estaba sacudiendo violentamente del ataque violento del agua. A través del ruido del viento y el estruendo de las aguas de la inundación, Bill podía oír tenuemente a la mujer gritando por auxilio. La corriente se miraba terrible. Haré todo lo que pueda. Ayúdame a meter mi lancha al agua. Poniendo en marcha su motor, Bill intentó dirigirse hacia la mujer dejada desamparada, pero la corriente era demasiado fuerte y lo mantenía empujándolo fuera de la ruta. Así que él dirigió la proa de su navío aguas arriba y tiró al máximo el acelerador, abriéndose bajo paso con dificultad en dirección al origen de la inundación. Su pequeño motor y hélice luchaban para avanzar. Cuando llegó tan cerca como se atrevió al ribero colapsado, hizo girar su lancha y se fue a toda velocidad transversalmente hacia la corriente, la cual lo llevó diagonalmente hacia su objetivo. Él se impactó contra el costado de la casa y rápidamente aseguró la lancha a uno de los postes del porche. La madre se había desmayado. Ella se miraba tan lastimosa, tirada con brazos y piernas extendidos sobre el lado porche, con el agua nieve pegándole el cabello a su cabeza y su ropa a la piel. Detrás de ella, dos niñas pequeñas se apiñaban perdón, chicas. Va a continuar la lectura. Sí. Detrás de ella, dos niñas pequeñas se apiñaron apenas adentro de una entrada abierta, aterrorizadas. Bill se las arregló para quitarlas a las 3 del resbaladizo porche e introducirlas a su lancha que se agitaba sin contratiempo. Él apuntó su lancha directamente hacia terreno alto donde estaba estacionada su camioneta, pero la poderosa corriente lo obligó a desembarcar casi a una milla, 1,6 kilómetros, abajo de donde se había puesto en marcha. Un grupo de colaboradores de salvamento ayudó a las niñas primero desde la lancha. Cuando levantaron a la mujer inconsciente para sacarla de la lancha, ella se reanimó y comenzó a gritar histéricamente: mi niña, oh, no dejen a mi niña. Asustado, Bill miró a las dos niñas que había rescatado. La menor tenía al menos 2 años de edad. El pánico le hizo tener escalofrío más severo que la aguanieve azotándole el rostro. Él no había revisado dentro de la casa. Él debió haber dejado a una niña pequeña dentro de aquel edificio declarado en ruina. Bill le advirtió a los otros colaboradores del salvamento: regresaré y traeré a la niña. Los hombres asintieron con la cabeza. Bill dio una vuelta a su lancha y se abrió paso con dificultad de vuelta aguas arriba hacia la barrera contra inundación. Al momento que había llegado a su objetivo, parte del porche ya no estaba y el resto de la casa parecía como si pronto le seguiría. Bill amarró su lancha a uno de los postes del porche que quedaba y corrió hacia adentro de la casa buscando desesperadamente de una habitación a otra. No había ninguna niña. ¿Qué podía significar eso? Y entonces comprendió. La madre había estado inconsciente por todo el periodo del rescate. Ella no sabía que sus 2 hijas estaban a salvo. Ella se debía haber estado refiriendo a su hija menor cuando gritaba: mi niña. Alrededor de él, la casa crujó como llegando a su fin. El yeso caía del techo como lluvia y reventaba de las paredes como palomitas de maíz. Un fuerte crack resonó al caer la habitación. El piso se sacudió mientras la casa cambiaba de sitio, enviando a Billy a estrellarse contra la puerta de un armario. Otro crack sonó cerca detrás del primero,
junto con el ruido de madera que se partía. La construcción estaba siendo desarraigada de sus cimientos. Corriendo por el pasillo, Bill se arrojó por la puerta principal sin saber que el porche se acaba de separar completamente de la casa. Él cayó en agua helada. Por la gracia de Dios, él se las arregló para asirse al borde del porche mientras iba llegando a la deriva en las olas. Sacándose él mismo del agua, subió gateando sobre las tablas desordenadas hacia su lancha de salvamento. Con los dedos entumecidos, él deshizo el nudo corredizo. Momentos después, la construcción en ruinas se desprendió completamente de su cimiento y fue arrastrada por la corriente dentro de la noche. Bill sabía que todavía no estaba fuera de peligro. El motor se había parado mientras él estaba arrastrando la casa y ahora su endeble navío estaba siendo arrastrado incontrolablemente a través de las calles inundadas. En cualquier momento, él podía ser volcado por una ola o por la rama de un árbol. Bill agarró la cuerda de tiro cubierta de hielo y colocó el extremo con el nudo dentro de la muesca en el volante del motor. Él tiró duro, nada sucedió. Tiró otra vez, todavía nada. Él accionó el ahogador y tiró otra vez, seguía sin arrancar. A esta altura la máquina estaba inundada. Una y otra vez Bill dio un tiro a esa cuerda de arranque hasta que sus agotados músculos pidieron un descanso. La máquina se denegaba a encender. Mientras tanto, la corriente lo había llevado al otro lado hacia la calle Market, luego a través del otro hueco en la barrera contra la inundación, allá sobre el río Ohio mismo. El terror renovó la energía de Bill. Tan solo minutos más abajo de él retumbaban las cataratas del Ohio. Olas de 15 pies, 4,57 metros, se ondulaban alrededor de él. Bill batallaba para mantener el equilibrio mientras peleaba con aquel motor terco. Entre los estirones parecía como que podía escuchar una voz que le decía: ahora, ¿qué piensas de tu decisión de no ir allá entre ese montón de gente pentecostal? Bill dio un tirón otra vez a la cuerda de arranque y nada. Él podía escuchar las cataratas del Ohio bramar allá adelante. Poniéndose de rodillas sobre la agua helada que salpicaba alrededor en el fondo de la lancha, Bill entrelazó sus dedos congelados y oró desesperadamente: Señor, tengo una esposa enferma y 2 niños enfermos postrados allí en el hospital. En tan solo unos cuantos minutos más me hundiré debajo de estas cataratas. Oh, Señor, por favor, ayúdame. No quiero morir aquí en el río y dejar a mi familia desamparada. Un pensamiento divergente interrumpió su oración. Parecía como que él podía oír a su suegra diciendo: basura, ellos no son otra cosa que basura. Nunca te daré permiso que arrastres a mi hija allá entre escoria como esa. Temblando de culpabilidad, Bill oró: amado Dios, sé que he hecho mal, pero por favor, perdóname. Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Por favor, pon en marcha mi motor. Las cataratas rugían más fuerte al momento. Poniéndose de pie, Bill tiró otra vez de la cuerda de arranque. En esta ocasión el motor hizo un ruido fuerte, tosió 2 veces, luego arrancó. Bill dio media vuelta a su lancha y le dio toda la gasolina que podía. Lentamente ganó distancia contra la corriente hasta que finalmente estaba lo suficientemente lejos de las cataratas que él podía con toda seguridad apuntar su proa hacia la tierra de Indiana. Él arribó muy abajo por Howard Park, a millas de donde había principiado, casi hasta New Albany. Amarrando su lancha a un árbol, comenzó a regresar a pie en dirección a Jeffersonville. Fue temprano en la mañana cuando finalmente deslizó su cuerpo agotado detrás del volante de su camioneta de servicio. Inmediatamente arrancó para ver a su esposa e hijos, pero tuvo que desviarse cuando encontró el camino obstruido por la inundación. Él intentó una ruta diferente, también estaba obstruida. Después de casi 1 hora de intentos frustrados, Bill comprendió que cada camino que iba con esa dirección era intransitable. De repente, una nueva ola de terror se derramó dentro de su corazón. ¿Podría estar anegado con agua del hospital del gobierno? Se fue corriendo hacia las oficinas del gobierno y encontró a un amigo suyo, el comandante Wesley. Comandante, ¿se ha derrumbado el hospital? Bill, hay arriba de 20 pies, 6,09 metros de agua allí en esa área. ¿Tenías alguien allí? Sí, una esposa enferma y 2 niños enfermos. No te preocupes, todos fueron evacuados. Los pusieron a todos en un tren y los transportaron allá al norte, a Charleston. Me temo que no muy agradable.
todo lo que se tenía disponible eran furgones para ganado. Alguien más dijo, oí que el tren fue arrasado donde los puentes de Caballete atraviesan el arroyo Lancasanche. Creo que todos se ahogaron. Todas las líneas telegráficas y telefónicas estaban cortadas por la corriente entre Jeffersonville y Charleston, así que no había manera de recibir más información sin tener que ir allá. Bill saltó dentro de su camioneta y se dirigió por el Utica Pike hacia Charleston, 12 millas, 19,32 kilómetros, al norte de Jeffersonville. El arroyo Lancaster lo paró en seco. Había retrocedido por millas, inundando sus riberas, convirtiendo los campos de maíz en ciénagas e inundando millas de carretera. Bill regresó a toda velocidad hacia Jeffersonville, cargó su lancha, llenó el tanque de gasolina y regresó a donde el Utica Pike. Las vías del ferrocarril habían desaparecido bajo el agua. La aguanieve se había convertido en granizo y estaba rebotando en el piso de su lancha mientras Bill introducía el casco en el agua. Él intentó seguir aquellas vías del tren subacuáticas y lo hizo muy bien por una milla, 1,6 kilómetros, pero cuando Max llegaba al centro del arroyo, la corriente luchaba más fuerte contra él, hasta que finalmente lo quitó completamente del curso. Pronto él estaba perdido sin esperanza en un laberinto de campos de maíz pantanosos, situados entre parcelas de bosques. Se volvió demasiado peligroso ya sea avanzar o retroceder, tanto como si apuñalara su corazón el hacerlo. Bill sabía que tendría que aguantarse y esperar hasta que acabara la tormenta. Él varó su lancha en una isla pequeña, se construyó un cobertizo de ramas de árbol y provocó un fuego. Luego se sentó a esperar y a preocuparse. Imágenes de la inundación. Vista aérea de la inundación en Jeffersonville. Lancha de motor usada durante las labores de rescate. Bill durante las labores de rescate. Y así termina el capítulo 20. Bueno, no sé si tengan algún comentario que quieran hacer o tengan algo que de pronto, una anécdota o algo que quieran aportar. Creo que esta fue una de las historias o de los momentos más trágicos de la vida de la hermana Branja. No sé si tú tienes algún comentario. No, no hay comentarios. Bueno, pues leyendo aquí al profeta, yo digo que, bueno, la historia que sucedió, él en muchas ocasiones lo relata y dice que el haber desobedecido el mandato de Dios en ese momento fue lo que causó que él perdiera a su esposa y a su hija. Y eso es algo que él le quedó en el corazón, el que cuando Dios envía, uno debe hacer caso, uno debe quedarse con la palabra de Dios sin importar si todo el mundo está en contra. Y lo que le pasó en esta situación, cuando él dice que oró y como un velo bajó y dice que se interpuso entre él y Dios, eso hizo que él entendiera que algo había hecho mal, pero después empieza él a relatar que venía a su mente el hecho de que él no había ido con los pentecostales cuando Dios le había dicho que fuera. Y eso fue algo que él estuvo el resto de su vida lamentando, haber perdido a su esposa y haber perdido a Sharon Rose. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender del profeta es que cuando Dios envía, uno debe hacer caso, no debe seguir la pauta de Dios, porque finalmente Dios cuando envía, Él no espera que uno se retracte. Como dijo Moisés, envía por el que tienes que enviar, le dijo al Señor. Y entonces el Señor se enojó con él. ¿Por qué? Porque Él sabía por qué lo enviaba. Él lo tenía como el hombre para el momento.
y no fue. Y eso mismo le pasó al profeta. El momento de él para ir era cuando Dios lo estaba enviando, pero él no fue por tener temor de su suegra. Entonces ahí es donde nosotros decimos situaciones que en la vida uno a veces puede cometer y que traen grandes desastres precisamente por no obedecer a Dios. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender de lo que le sucedió al profeta y es obedecer a Dios, cualquiera que sea la ordenanza de él, si es un mandato de Dios, obedecer. Creo que es muy claro, o sea, es como muy claro esa parte, porque dice uno, aún siendo, pensaba ahorita en eso, aún siendo el profeta de Dios, ¿cierto? Aún siendo la persona que Dios ha escogido, aún él orando y como que, Señor, por favor, ten misericordia, yo hice algo mal, ¿no? Como que ayúdame o perdóname o que ellos puedan salir de esa situación. Aún así, nada, terminó falleciendo su esposa y su hija. Entonces dice uno, tremendo porque siendo ese hombre especial, ese hombre escogido por el Señor, aún así cuando desobedeció al Señor, o sea, también, ¿cómo se dice? O sea, tomó su palabra y vino como toda esta catástrofe, todo este desastre, porque finalmente no comparte su gloria con nadie, o sea, como que no me obedeció a mí, que era quien tenía que obedecerme, pues ahí tuvo su consecuencia, ¿no? Y a vivir con ella y asumirla. Entonces digo yo, tremendo eso, porque a veces uno cree que como que ay, se puede uno salir como con la suya, de pronto como que hace algo o deja de hacer o algo así, ¿no? Como que, ay, no, sí, pero finalmente el Señor está ahí como contabilizando todo, y en algún momento eh, se presentan estas situaciones o la situación en la que uno se da cuenta, pero ¿por qué estoy así? ¿O por qué me está pasando o esto? Y hace uno como el recuento y es como que el Señor te recuerda, es que yo te dije que hicieras esto y no hiciste eso, o que te dije que te metieras por aquí y no te metiste por aquí o así, ¿no? Y acarrea, digamos, como el tema de la consecuencia. Entonces digo yo, tremendo, porque si le sucedió a él, pues imagínense, uno también a veces como que quiere pasar por altas situaciones y no debería ser. Eh, entonces, como que piensa uno en eso y por mucho que se ore, ¿cierto? Por mucho pensaba también ahorita, viene a mi mente David, cuando él ayunó y oró y se puso, o sea, ¿cierto? Rasgó como sus vestidos con ceniza y todo eso, para que Dios le perdonara la vida al hijo de Betsabé, al primer hijo que tuvieron. Y el Señor dijo, a través del profeta Natán, dijo, la hiciste mal, o sea, no estuvo bien lo que hiciste. Y el hijo se murió. Y no, como que no, por mucho que David ayunó y oró y bueno, y hizo, digamos, como lo que hizo, eso digamos, no dio el brazo a torcer del Señor, ¿no? Y pensaba que a veces hay otras situaciones en las que si está como que esa oración tan fuerte y tan fervorosa, pues puede cambiar de pronto, o no que cambiar, pero sí el Señor abre como ese panorama ahí y recuerdo ahorita al rey Ezequiel, Sí. que él le ora al Señor, ¿no? Para que le dé un tiempo de más y, y se lo da. Entonces, ven. Entonces, pensaba como en esos contrastes, ¿no? A veces el tema de la oración y el ayuno que uno hace por algo que uno desea del Señor, pero también muchas veces el Señor no lo da o no contesta, digamos, de la forma que nosotros creeríamos o que queremos, porque de pronto estamos llevando algo que, cierto, la consecuencia de algo que hicimos que no estuvo correctamente y Dios ahí, como dice él la cobra, ¿cómo es que dice? Hay un dicho que dice por ahí que esperitas, ¿cómo es que es esperita? Demora ahí, pero no. No, es de morita, bueno, no me acuerdo, pero es como que puede pasar el tiempo y uno cree pues que el Señor como que o no se acuerda o eso, o no que no se acuerde, sino que como que lo va a dejar pasar esa situación, pero resulta que no la va a dejar pasar y en algún momento llega porque llega. Entonces, pensaba como en eso. Bueno, no sé si tengan algún comentario, si Andrea, si no tienen algún comentario que quieran hacer.
Mientras lo piensan, recordemos que hoy es precisamente el día en que el profeta nació, 6 de abril de 1909, quiere decir que son 117 años desde el nacimiento de él. Y estas historias nos están dando a nosotros esa muestra de que el profeta fue un ser humano como nosotros y tomó decisiones que quizás no debió haber tomado, pero como un humano él tuvo que afrontar las consecuencias de esas decisiones y así humanamente nosotros también. Porque cada día que Dios nos invite a seguir su palabra y hacer lo que Él desea que nosotros hagamos, debemos hacerlo. Porque las consecuencias, como decía Paulita ahorita, hablando del rey Ezequiel, hablando de David, hablando del mismo profeta, son claras. Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su palabra. ¿Sí? Él no nos va a rebajar si a ellos no les rebajó, como dijo un día un amigo del profeta. Si Dios perdonara a esta generación, tendría que levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlas destruido. Entonces, es eso. Dios no puede él contrariar su palabra, lo que él ya dejó escrito. Bueno, no sé si hay comentarios y si no, creo que vamos a hacer la oración de cierre y de esta manera dar por concluido el club de lectura de hoy, del capítulo 19 y el capítulo 20. Creo que no. No hay comentarios. No levantaron la mano. Vamos a inclinar nuestros rostros. Soberano Dios, gracias, oh Dios, por tener cuidado de nosotros, por estar, Señor Jesús, en este momento, dándonos la oportunidad de conocer más de la historia, Señor, de tu profeta, el cual tú nos enviaste sobre la tierra. Estas escenas son las escenas más dolorosas de la vida que el Señor llevó sobre la tierra, y sabemos, Señor Jesús, que fueron consecuencia de un acto en que Él no obedeció tu palabra, no obedeció el mandato que tú le estabas dando. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y a ponerlo en nuestro corazón y a tener, Señor Jesús, cuidado de que tu palabra sea la que reine en nuestra vida. Suplicamos, Señor, por nosotros, por los que están a nuestro alrededor. Suplicamos por aquellos, Señor Jesús, que hoy en día, Señor, aún escuchando tu llamado, Señor, no están atendiendo, Señor. Que ellos, Señor Jesús, abran sus ojos y puedan encontrar esa conexión contigo que les hace falta. Bendecimos esta oportunidad y te damos a ti la honra y la gloria. Y suplicamos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante y que esto, Señor, para nosotros sea, Señor Jesús, un punto, Señor, de inflexión para obedecer a ti donde quiera que tú nos envíes. Te lo rogamos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les invito a abrir sus cámaras para tomarnos la fotico de cierre. Si pueden abrir la cámara, sería bueno para tomarnos la foto. Listo. Gracias, Andrea. ¿Tú has tenido problemas de conexión, cierto? Ah, eso, que aparezcan las dos las señoritas. Bueno, sonrían. Vamos a tomar la foto. ¿Sí la tomó o no la tomó? No, sí. Sí, pero la verdad como que no la tomó. A ver, 1, 2, 3, otra vez. Listo, ahora sí, quedó muy bien. Listo. Muchísimas gracias. Que las bendiga. Vamos a parar la grabación. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. Nos vemos si Dios lo permite dentro de 8 días.